Muy buenos días. Continuamos con nuestra clase para los intermedios, jóvenes, adolescentes y quienes gusten acompañarnos en esta ocasión. Como ya lo saben, mi nombre es Alfredo Gil. Soy maestro de la clase intermedios de la escuela dominical en nuestra iglesia de la colonia Julián Carrillo. Y el día de hoy vamos a seguir estudiando, viendo acerca del libro de Daniel. El texto clave que tenemos para esta ocasión se encuentra en Daniel 3, 17 al 18, que a la letra dice: He aquí, nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Como un resumen de la clase, podemos ver en la diapositiva que Dios nos llama a estar firmes frente a las pruebas. Si no nos hemos comprometido a estar firmes, nuestra fe se reducirá o se puede reducir y puede fallar al enfrentar problemas mayores. Debemos prepararnos para enfrentar cualquier desafío con fe, gracias a una firme relación personal con Dios. Ustedes, como jóvenes, tienen una lucha tremenda en estos momentos. Siempre ha sido así, pero en la actualidad es peor, es más difícil, es más complicado. Se enfrentan a la presión del grupo en el cual ustedes conviven, en el cual ustedes están en la escuela, con su grupo de amistades, familiares, según sea el caso. El joven busca siempre tener un sentido de pertenencia hacia un grupo. Y en ocasiones, desgraciadamente, pues los grupos a los cuales él puede pertenecer son de personas, son de jóvenes que desgraciadamente no son cristianos. Entonces, esa influencia que ejercen sobre ustedes, esa presión que ejercen sobre ustedes, los pone en situaciones muy difíciles. La presión del grupo es la fuerza motor detrás de la cual muchas decisiones tomadas durante los años de la adolescencia traen sus consecuencias en el futuro. Es natural, es normal que todos los jóvenes deseen ser aceptados y ser parte de un grupo. Sin embargo, puede ser difícil, complicado, el tener un comportamiento diferente al resto de sus compañeros que no conocen la palabra de Dios, ¿sí? Para ello, deben de tener las suficientes convicciones para no dejarse llevar por lo que los demás hacen. Como ya se los he mencionado en otras ocasiones, ese refrán popular que dice: ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. Y ahí van ustedes como jóvenes, atrás de ellos, ¿sí? En la Biblia encontramos en el libro de Daniel 3 jóvenes: Sadrach, Mesac y Abed-nego. Eran jóvenes como cualquiera de ustedes. No tenían superpoderes ni eran superhéroes. En este pasaje no se encuentra Daniel. ¿Por qué razón? La Biblia no nos lo dice. Tal vez andaba en una comisión, andaba desarrollando algún trabajo que el rey le había encargado. ¿Quién sabe? La cuestión está que no estaba Daniel, pero estaban estos otros 3 jóvenes que, al igual que Daniel, eran jóvenes con convicciones, eran jóvenes que sabían en quién creían, que sabían a quién había creído. Su fortaleza radicaba en sus convicciones y en la confianza que en Dios tenían. La tentación que pueden presentar todos ustedes ahí en su círculo en el cual se desarrollan, ¿sí? Puede ser tan sencillo como hacer lo que los demás hacen para pasar
desapercibidos. Porque cuando ustedes actúan diferentes a sus demás compañeros o amigos, puede ser que los excluyan, que los aíslen o sean objeto de burla, como se dice actualmente, les hagan bullying, ¿sí? No es fácil resistir, además, cuando son los únicos. Quizás en algunos casos puedan tener algún compañerito cristiano, algún amigo cristiano, ahí en el grupo en el cual ustedes se desenvuelven. Pero si desgraciadamente son solos, la presión es mucha. Es difícil enfrentar esa situación. En el caso de los 3 jóvenes hebreos que estamos mencionando, no solamente enfrentaban la presión del grupo, sino que tenían en juego su vida. Estaban poniendo en peligro su vida de desobedecer al rey. Seguramente ellos tuvieron miedo. Es normal que tengamos miedo. El miedo es parte de nuestra naturaleza humana. Pero así como ellos no dejaron que sus emociones los dominaran, no dejaron que el miedo los dominara, ¿sí? En la actualidad se puede dar el caso de que por su fe pongan en riesgo su vida, pero difícilmente ocurrirá, si hemos de ser sinceros. En la actualidad difícilmente van a estar en una situación en la cual su vida esté en juego por sus convicciones. Sin embargo, el destino que den a su vida, las consecuencias de hacer lo que el resto del grupo hace, puede tener unas consecuencias desagradables, unas consecuencias terribles en su vida, ¿sí? Es normal que tengamos dudas, ¿sí? Pero debemos de estar conscientes que Dios nos puede librar de todo mal o problema, pero siempre estamos sujetos a su voluntad. Dios no está a nuestro servicio, no es nuestro esclavo, no es nuestro sirviente, para que todo lo que le pidamos, Él lo haga. Para que todo lo que deseemos, Él haga nuestros caprichos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sin embargo, si hacemos las cosas conforme a su voluntad, seguramente Él estará al pendiente de nosotros, estará listo para ayudarnos. De hecho, en el verso 18, manifestaron la posibilidad de que podían ser muertos por mantenerse firmes en su fe. Y les debo de confesar que realmente ese pequeño detallito tan importante, yo no me había percatado de él. Hasta ahorita cuando estaba leyendo los versículos, dicen, si nuestro Dios nos salvará, pero si no, no importa que muramos. Ellos estaban conscientes, ¿sí?, de que podían tener como consecuencia por la firmeza de sus convicciones, podían tener como resultado la muerte, ser muertos. Dios confiaba en que los podía salvar, pero también cabía la posibilidad de que no fuera la voluntad de Dios salvarlos y que pudieran fallecer. Sin embargo, ellos se mantenían firmes, se mantuvieron firmes y así enfrentaron la prueba, ¿sí? Seguramente ellos habrían preferido ser librados del horno de fuego antes de entrar a él, ¿sí? Sin embargo, no fue así. Nunca dudaron de cualquier manera. En una situación similar, es importante recordar lo que encontramos ahí en Romanos 14:8, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Se oye muy bonito, es un verso hermoso, tiene un gran fondo, tiene un gran mensaje, pero no es tan fácil tener la convicción, la certeza, ¿sí?, de que si así ocurre, podemos nosotros decirlo con esa certeza, ¿sí?, de que si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos. No es tan fácil, pero es algo que debemos de
apropiarnos. ¿Sí? Adrac, Mesac y Abed-nego, ellos fueron librados del horno de fuego, el cual había sido calentado más de lo habitual, ya que le calentaron la cabeza al rey, diciéndole que ellos estaban en contra de esto y que según su mandato ellos debían de morir. Y entonces el rey dijo, calienten el horno, pero 7 veces más de lo que normalmente está. Si le ponemos un valor de temperatura, ¿sí? Si dijéramos que estaba a 100 grados, si estaba 7 veces, estaba a 700 grados. Pero es nada más una forma de expresar de que lo calentaran más de lo que normalmente lo hacían, ¿sí? Sin embargo, estaba muy caliente, tanto así que quienes los arrojaron al horno fueron consumidos, fueron abrasados por el fuego. Hace poco tuvimos una lamentable explosión por allá en el Medio Oriente y pudimos ver los efectos de esa onda expansiva, del calor que se genera con una explosión, ¿sí? Y ahí pudimos ver cómo las consecuencias, cuánta gente lastimada, quemada, dañada. Bueno, pues este horno estaba muy caliente, ¿sí? Tanto así que, como decimos, los que los arrojaron fueron abrasados por el fuego. Sin embargo, aún ahí, los 3 no les pasó absolutamente nada. Y es un primer punto que a ellos les debe de haber dado la confianza de que Dios estaba con ellos, de que Dios los iba a cuidar, de que Dios los iba a proteger, ¿sí? Ya estando ellos en el horno, la Biblia nos habla que los estaba viendo el rey y de repente vieron, ellos eran 3, y de repente vieron a 4 personas que se paseaban, que disfrutaban dentro del horno de fuego, ¿sí? Con mucha razón, los que saben mencionan que seguramente era el Señor Jesús quien estaba ahí con ellos. Si no era él, uno de sus ángeles, alguien, un enviado por el Señor para protegerlos, para darles calma, tranquilidad en ese momento, ¿sí? Para, qué sé yo, dentro del poder de Dios, de ponerles una burbuja, ponerles una protección tremenda para que ellos no fueran sido abrazados por el fuego, ¿sí? Ahora, ellos salieron adelante, repito, porque siempre tuvieron una confianza total y absoluta en Dios, ¿sí? Esta confianza en Dios, si nos vamos en orden, como un principio de lo que debemos de hacer todos como cristianos, ¿sí? Debemos de empezar por aceptar al Señor como nuestro Salvador, ¿sí? Debemos de pedirle perdón por nuestros pecados. Debemos de estar en oración, tener una vida de oración, una vida dependiente de Dios en cuanto a lo que hacemos en nuestro diario vivir. Que todo lo que hagamos, como mencionábamos hace rato en Romanos, para el Señor sea que vivamos o que muramos. Todo lo que hagamos lo pongamos en las manos de Dios para que sea una vida de oración, una vida que pueda estar en contacto con nuestro Dios. Debemos de tener comunión, ¿sí?, con Dios y su iglesia, con más personas cristianas. Tenemos que convivir, ¿sí? Hay refranes muy conocidos por todos de que el que entre lobos anda, a aullar se enseña. El que anda en la miel, a algo se le pega. Eso es desde el punto de vista negativo, ¿sí? Pero si nos juntamos con hermanos en la fe, con jóvenes cristianos, pues seguramente que podremos estar más cerca y en mejor relación y comunión con nuestro Dios, ¿sí? Tenemos que aprender sus mandamientos, conocer a Dios,
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la lectura de la Biblia. Estas 4 cosas que acabamos de decir, ¿sí? Se las repetimos en la iglesia desde niños, una y otra vez. ¿Por qué? Porque no hay otra manera, no hay otra forma en que lo podamos hacer, ¿sí? Eso es esencial, es básico. Necesitan ustedes pedir perdón a Dios por sus pecados, aceptarlo como su Salvador, orar, estar en comunión con Dios y con su iglesia a través de la asistencia a los cultos, a las reuniones, a las actividades donde se hable de Dios, donde el centro sea Dios, donde convivan con personas que van a estar pensando en cosas positivas. Todos tenemos que estar en el mundo. La palabra de Dios es clara. El Señor Jesús lo dijo, no te pido que los quites del mundo, que los guardes del mundo, ¿sí? Vamos a estar en el mundo, tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a estudiar, tenemos que salir a jugar, tenemos que salir a divertirnos. Y vamos a estar en el mundo, pero tenemos que estar cuidados de no ser parte del mundo, ¿sí? Ahora también es importante que recordemos que así como a estos jóvenes tuvieron esa prueba tan fuerte, ¿sí? Como fue el hecho de que los arrojaran al horno de fuego, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos dijeron, solamente a Dios honraremos, solamente delante de Dios nos inclinaremos, ¿sí? Entonces, ellos enfrentaron ese problema porque Dios sabía que lo podían enfrentar. Dios no nos va a dar una prueba, no nos va a presentar una prueba, ¿sí? Que no podamos resistir. Pero es necesario que crezcamos en su palabra para poder soportar las pruebas, ¿sí? Es un camino para tener tal confianza en Dios. Entonces, reitero, tenemos que estar en relación con Dios. Tenemos que tener una vida en comunión con Dios. Tenemos que leer nuestra Biblia, tenemos que orar, tenemos que asistir a las actividades de nuestra iglesia para que el día de mañana, esperemos que no sea necesario así, si tenemos que entrar en un horno de fuego, tengamos la capacidad, hayamos crecido lo suficiente para poderlo enfrentar, ¿sí? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y me voy a despedir, en este caso, con una oración que no la hice al inicio porque la dejaba para el final. Nuestro buen Dios, te doy gracias por la vida de todos y cada uno de los jóvenes y hermanos que me han escuchado en esta hora. Padre bendito, te pido que los guardes, que los ayudes a crecer en tu palabra, Señor. Tú estás listo, tú estás atento, pero tenemos todos que estar a tu disposición. Tenemos todos que estar listos para sacrificar, para poner algo de nuestro tiempo, para acercarnos más a ti. Señor, ayúdanos para que no tengamos que enfrentar pruebas tan difíciles y que no hayamos crecido lo suficiente para poderlas superar. En el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Que Dios les bendiga y espero que ya pronto nos veamos ahí en la iglesia. Hasta luego. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es.
faz. Sé que su gracia es siempre igual. En medio de calamidad, mi ancla en el firme está. Mi ancla en el firme está. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día tú regresarás, en tu presencia voy a estar, sin mancha ante ti vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad